Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2024. Hoy viernes 6 de septiembre, episodio número 224, en el que vamos a hablar de historias de negocios, historias de empresas, más que historias, grandes decisiones que cambiaron el rumbo de muchas de las marcas que conocemos. Un episodio repleto de curiosidades, aprendizajes y grandes lecciones. Pero antes, y como siempre, clubdelinversor.uy, la comunidad de negocios más grande del país, en donde tenés que estar si estás pensando en invertir. Una comunidad para encontrarte con otras personas que, al igual que vos, se están iniciando en este mundo. Una comunidad para obtener referencias y hacer contactos, pero por sobre todo, una comunidad para aprender un montón. Por más información, ya sabes, clubdelinversor.uy. Bien, si sos de las personas que nos escucha todos los viernes y estás escuchando este episodio un sábado, te cuento que una gripe de la cual estoy saliendo dejó mi voz tal cual la escuchás, por tanto esperé lo más que pude para grabar este episodio. Así que bueno, esperemos que salga lindo. Dicho esto, vamos al tema del día de hoy. Comenzamos con una historia que demuestra cómo un pequeño detalle puede generar un gran impacto financiero. Nos remontamos al año 1987, cuando Robert Crandall, el director de American Airlines, buscaba formas de reducir costos operativos. En una revisión de gastos de catering de la empresa, Crandall notó que las ensaladas en la primera clase tenían un montón de aceitunas. Entonces, ¿qué hizo? Decidió eliminar una sola aceituna de cada ensalada. La decisión de Crandall fue pequeña, pero los resultados fueron asombrosos. Eliminar una aceituna de cada ensalada le hizo ahorrar a la compañía unos $40,000 al año. Y lo curioso es que los pasajeros ni siquiera se dieron cuenta del cambio, pero sí mejoró los balances de la empresa. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje? El impacto de las pequeñas decisiones de una empresa puede ser significativo. A veces no es necesario hacer grandes cambios para obtener resultados. Pasemos en la siguiente historia a una de las decisiones más arriesgadas y fallidas a su vez en la historia empresarial: el cambio de la fórmula de Coca-Cola. Nos remontamos al año 1985. Coca-Cola decidió modificar su icónica receta buscándola hacer un poco más dulce, lanzando lo que llamaron New Coke. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que los llevó a tomar esta decisión? Durante los años 70 y los años 80, Coca-Cola veía como su competidor Pepsi venía ganando terreno, especialmente entre los jóvenes. Pepsi había lanzado la campaña del Pepsi Challenge. Hay una serie muy curiosa en Netflix que también invito a que la vean. Entonces, en esta Pepsi Challenge, los consumidores en pruebas ciegas preferían su sabor más dulce. Por tanto, Coca-Cola, en respuesta a esta iniciativa de su competidor, decidió que necesitaban actualizar su fórmula para mantenerse competitivos. Así que el 23 de abril de 1985 lanzaron la New Coke, pero lo que no esperaban era la reacción del público. Los consumidores se sintieron traicionados. El apego emocional a la fórmula original era tan fuerte que Coca-Cola recibió miles y miles de quejas. Incluso se llegaron a realizar protestas contra la marca. La cuestión es que 3 meses después la compañía tuvo que admitir su error y trajo de vuelta la fórmula original bajo el nombre de Coca-Cola Classic. Entonces, esto nos dice que no siempre es buena idea modificar lo que los consumidores ya aman. Cuando ya tenés un producto ganador, ojo con eso, por más que los datos de mercado sugieran otras cosas. El apego emocional puede llegar a superar cualquier estrategia de marketing. Para la siguiente historia, el producto es archiconocido,
pero pocas personas conocen el verdadero origen. La compañía Pfizer, la misma que hizo las vacunas, estaba buscando expandir su portafolio de medicamentos para enfermedades cardíacas, un mercado muy lucrativo y con mucha demanda. La droga llamada sildenafilo, lo estoy leyendo, sildenafilo, fue diseñada para mejorar el flujo sanguíneo de los pacientes con angina de pecho. Sin embargo, durante las pruebas clínicas, los pacientes comenzaron a reportar un efecto colateral totalmente inesperado. Mejoraban sus problemas de disfunción eréctil. Al darse cuenta de este efecto, Pfizer cambió el nombre del medicamento y lo lanzó como el famoso Viagra en el año 1998. El éxito fue inmediato, no solo revolucionó la vida de millones de hombres, sino que también se convirtió en uno de los productos más lucrativos de la compañía. Y lo interesante de esta historia es que fue un resultado completamente inesperado. Un resultado que cambió la historia de la empresa Pfizer. Así que a veces las cosas más importantes o los giros que puede pegar tu negocio a veces vienen de un error o de algo inesperado. Pasemos ahora a una historia sobre ingenio empresarial. ¿Alguna vez pensaste o te preguntaste por qué parece que usás más pasta dental de la necesaria? Bueno, esto no es casualidad. La marca Colgate descubrió que los consumidores utilizaban más pasta de dientes cuando el orificio del tubo era más grande. Así que para aumentar el consumo y por lo tanto también las ventas, tomaron la decisión de reducir el tamaño del orificio. Esto hacía que los usuarios, sin darse cuenta, apretaban más el tubo y usaban más producto. La curiosidad de esta historia que dice que el directorio de Colgate estaban en una casa y fue uno de los jardineros que escuchó como de costado y fue el que les dijo: che, ¿por qué no hacen más chico el orificio? Este pequeño cambio fue tan sutil que pasó desapercibido para los consumidores, al igual que el caso de la aceituna en American Airlines, pero generó un aumento significativo en las ventas. Los tubos se agotaban más rápido y los clientes tenían que comprar más pasta dental. Esto es un ejemplo de una historia donde las grandes ideas a veces no requieren grandes inversiones como muchos a veces pensamos. La siguiente historia es bastante antigua y nos lleva a los laboratorios de 3M. Tiene bastantes similitudes con la historia de Pfizer. Todo comenzó cuando un asistente de laboratorio de esta empresa 3M estaba trabajando con una sustancia química experimental cuando de golpe derramó un poco de esta sustancia en sus zapatos. Intentó lavarlos, pero no pudo quitar la mancha. Con el tiempo se empezó a dar cuenta de algo extremadamente curioso. La mancha en los zapatos mantenía esa zona totalmente limpia, mientras que el resto de los zapatos se ensuciaba. Entonces, empezaron a investigarlo ahí en 3M y se dieron cuenta de que habían descubierto un protector de telas accidentalmente. Esto llevó al desarrollo del Scotchgard, que hoy en día es uno de los productos de protección de tela más conocidos en el mundo. Nuevamente, un descubrimiento que surgió de un error, pero que generó millones de ingresos. La misma lección que en el caso de Pfizer. La siguiente historia no la conocía, me pareció muy muy interesante, y nuestro protagonista se llama Harry Stevens. Fue un señor pionero en más de un sentido. En primer lugar, fue el hombre que llevó a los panchos a los partidos de béisbol en Nueva York, en Estados Unidos. Pero luego tuvo una idea más interesante. Lo que él quería es mejorar la experiencia de las personas que van a los estadios. Y una de las cosas que pensaba era que las personas comían y tomaban y querían seguir mirando el partido en ese. Así que se puso a pensar, ¿cómo pueden tomar sin perder la vista en el partido? Entonces
se encargó de la fabricación de pequeños cilindros de papel enrollado, lo que nosotros llamamos pajitas. Este simple invento no solo mejoró la experiencia en los estadios, sino que se popularizó y se convirtió en un producto esencial en restaurantes y cafeterías en todo el mundo. La pajilla se transformó entonces en un símbolo de la cultura estadounidense y en algo a nivel mundial. Y todo comenzó con alguien que prestó un poquitín de atención. Entonces, moraleja, identificar necesidades y resolverlas es la base de todo buen negocio. Y así como hay historias de éxito, vamos ahora con una de las decisiones más costosas en la industria de los autos, también antigua. En el año 1957, Ford lanzó el modelo Edsel, un auto que estaba destinado a revolucionar la industria. ¿Qué fue lo que salió mal? Bueno, Ford en aquel momento quería introducir un auto que fuera atractivo para los jóvenes y que llenara un poco el vacío de mercado entre los modelos más baratos y los de lujo, en la mitad, digamos. Confiaron en estudios de mercado masivos que habían hecho y lanzaron una campaña de marketing enorme. Estaban convencidos de que este modelo Edsel iba a ser un éxito rotundo. Sin embargo, cuando el Edsel llegó al mercado, los consumidores lo rechazaron por completo. El diseño era poco atractivo, tenía una careta delantera que muchos comparaban con una boca de un caballo, y además tenía un problema mecánico seguido y era demasiado caro para el segmento. Cuestión es que Ford perdió millones de dólares en este proyecto y al final el Edsel se convirtió en un sinónimo de fracaso en el mundo empresarial. Entonces, moraleja, por más estudio de mercado que hagas, ningún estudio de mercado te va a garantizar el éxito. Bueno, y nuestra octava historia es un poco más moderna y de dos empresas también muy conocidas. En el año 2000, el fundador de Netflix le ofreció vender su empresa a Blockbuster por $50 millones. La respuesta de Blockbuster se le rió en la cara. En ese momento, Blockbuster dominaba el mercado de alquileres de películas, de los famosos videoclubs, con miles de tiendas en todo el mundo. Pero bueno, no vieron el potencial del modelo de negocio que tenía Netflix, que en ese momento era una pequeña empresa que alquilaba DVDs por correo. Blockbuster estaba tan concentrada en su éxito con las tiendas físicas que no supieron proveer el cambio que venía con la nueva tecnología. Netflix, en lugar de quedarse con el modelo de alquiler por correo, apostó en 2007 por el streaming digital, un movimiento que revolucionó la forma en que hoy consumimos contenido. Mientras tanto, Blockbuster siguió centrado en sus tiendas físicas y no se supo adaptar. En 2010, Blockbuster se declaró en bancarrota, en quiebra, mientras que Netflix, como todos sabemos, siguió creciendo a pasos agigantados. Entonces, moraleja, el que no se adapta, lamentablemente, se hunde. Para nuestra penúltima historia vamos con una que también es un accidente, pero que cambió la historia de los desayunos para siempre. Los hermanos Kellogg, quizás esto ya te dice algo, estaban enfocados en desarrollar alimentos saludables para mejorar la digestión. Querían crear un pastel de cereales que ayudara a combatir el estreñimiento, un problema común en esa época. Sin embargo, durante el proceso, el pastel, no salió como esperaban. La realidad es que en las pruebas el pastel se derrumbó y se dividió como en pequeños trozos, pequeños copos tostaditos. Y que esto parecía un fallo, y aunque eso era lo que parecía, los hermanos Kellogg decidieron probar estos copitos que quedaron y se dieron cuenta que estaban como crujientes y deliciosos. Así que, en lugar de descartar este experimento, lo fueron perfeccionando y así nacieron los famosos cornflakes, las cereales de Kellogg's, que rápidamente se convirtieron en uno de los cereales más populares del mundo.
Y para cerrar, una historia parecida a la de Coca-Cola. La última historia de hoy es sobre la marca Tropicana. Si ustedes googlean Tropicana, es una marca de jugo que tiene un diseño donde hay una naranja con una pajita nuevamente, pajita, sorbito, como le digas en el lugar donde nos escuchás. Y bueno, un cambio de diseño que la marca pensaba hacer, que parecía una gran idea, terminó siendo un desastre. La idea era actualizar la imagen para atraer a un público más moderno. Entonces creían que un diseño más minimalista, sin la icónica naranja con esa pajita, iba a hacer que su producto se vendiera más y que se viera como más sofisticado, más premium. Confiaron en que este reconocimiento de la marca sería suficiente para que, de todas formas, pese a que no estuviera la naranja, los consumidores se iban a seguir comprando el jugo de Tropicana. Ahora, lo que no esperaban era la reacción del público. Los consumidores no reconocieron el nuevo empaque y muchos pensaban que era una marca diferente. Así que como resultado, las ventas cayeron en 2 meses un 20%, lo que significó una pérdida de más de $30 millones para la empresa. Obviamente, Tropicana rápidamente revirtió el diseño y volvió al empaque original. Esta historia, es como la de Coca-Cola, una clara lección de que hay que tener cuidado cuando vos tenés una conexión emocional con tu cliente, sobre todo en cuanto a la imagen y la identidad de tu marca. Puede ser que hacer una nueva identidad sea algo que renueve la energía, renueve la clientela y demás, o puede ser que esté tan arraigado que nos termine perjudicando, como es este caso. Y con esta última historia llegamos al final del episodio del día de hoy. Perdón nuevamente la voz, hice lo que pude. Esperemos para el próximo viernes estar un poquito mejor. Así que, como siempre, me pareció re divertido este episodio. Me hubiese gustado hacerlo con más lujo de detalle y con una mejor voz y más energía. Pero bueno, el show debe continuar y me pareció un tema súper interesante para compartir con todas y todos ustedes. Que tengan un gran fin de semana y nos escuchamos entonces en el próximo episodio del podcast de Club del Inversor. Chau, chau.